Muy buenas noches para todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Como siempre tengo el agrado de presentar al protagonista de este espacio, al señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Excelente, excelente. A lo Peñarol, imagino que está contento. Bueno, buenas y aurinegras noches. Va por barrio, la alegría, ¿qué va a hacer? Bueno, de vez en Hoy cuando, nos tocó a nosotros. de vez en cuando hay que estar feliz un poco, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer? Y bueno, Bueno, tocó ahora, va por barrio realmente, ¿no? Si es así, pero sí, bueno. sí, pero bueno, de vez en cuando hay que resarcirse un poquito con los deportes, también con algún hobby, alguna cosa que guste. ¿Por dónde viene la Exactamente. ¿Por dónde viene la temática de la jornada de hoy? Bueno, hoy vamos a tratar de atacar un mito que es muy frecuente, ¿no? Y es el de que la revolución industrial perjudicó a los trabajadores y especialmente a los niños. Si yo revolución industrial y le digo niños, ¿a usted qué se le viene a la mente, Onofre? Y el tema de la época industrial, de las fábricas, de la explotación, de todas esas cuestiones que se habla y se denuncia siempre, no sé si va por ese lado. Sí, exactamente. Uno advierte que en la educación curricular estatal está instalada la idea de que, bueno, que la revolución industrial vino poco menos que a esclavizar al ser humano, ¿no? Que los hombres y sobre todo las mujeres especialmente y los niños se transformaron en números en las fábricas, trabajando 14 y 16 horas por día por salarios miserables. Como que la revolución industrial coincidió con una etapa de oscurantismo del ser humano, ¿no? Pero mire, yo acá estuve buscando algunos de los textos de historia que se utilizan en nuestra educación secundaria, y ahí se afirma, lo voy a leer bien cortito, dice: los salarios, además de ser bajos, tenían el inconveniente de no ser fijos, podían reducirse por multas. El problema más agobiante que el de los salarios bajos fue el de los horarios excesivos. Aunque en las ciudades mejoró el material con el que se construían viviendas, en general empeoró el hábitat social. Engels denunció que las condiciones de suciedad y hacinamiento en que vivía denunció el proletariado, en esas condiciones que vivía el proletariado inglés. La búsqueda de mano de obra barata provocó el trabajo de mujeres y de niños que percibían salarios más bajos. En fin, después termina diciendo: los hospicios y las parroquias se alquilaba a los niños para poder atender gastos. Una primera reflexión que merece todo este tema es que no se puede juzgar y valorar la historia con los ojos de la actualidad, ¿no? Y los parámetros que tenemos ahora en el siglo XX. Este sería un error en el que incurren a veces algunos historiadores que dejan de narrar las constataciones fácticas y pasan a juzgar los hechos, ¿no? Pero eso es tarea del intérprete, en definitiva, ¿no? Entonces, hay algo que me parece oportuno traer al relato, y es lo siguiente, y que omiten libros como el que acabo de transcribir. Yo pregunto: ¿en qué condiciones vivían los seres humanos antes de la revolución industrial? Si la realidad era así de oscura, dura y trágica, no estoy diciendo que no lo fuera dura, ¿ah? Simplemente estoy haciendo un razonamiento, ¿no? Si era así, ¿cuál era la razón por la cual la gente emigraba en masa a las ciudades a trabajar en fábricas, a vivir en las viviendas, en esas condiciones que relata el texto de estudio que acabo de citar, ¿no? Y bueno, la razón es que antes de la revolución industrial, la gente literalmente se moría de hambre y vivía en peores condiciones que lo que después se generó con la revolución industrial. ¿Ah? Reitero, no quiero decir con esto que la revolución, porque si no van a decir: Dotti defiende la explotación y que trabajan 16 horas los niños y demás. No estoy diciendo eso. No era la panacea. Pero hay que tener presente el contexto histórico y no caer en la tentación de un facilismo emocional de juzgar las cosas con nuestros valores y ojos de hoy. Claramente, esa fue una atractiva alternativa
para la gente para evitar morirse de hambre, el irse a las ciudades a buscar trabajo a la fábrica. Antes de la revolución industrial, la gente de los estratos más bajos comía un promedio de una vez al día. Escúcheme bien lo que digo, comían en promedio una vez al día. Y el pan era el alimento que constituía el 70% de la alimentación a la Edad Media. Pero para que la gente se haga una idea más acabada de cómo era el día a día, no se consumía, por ejemplo, agua porque constituía una fuente de transmisión de enfermedades. Por eso la presencia de bebidas fermentadas como la sidra, el vino, el aguamiel, cerveza, que era la bebida más popular. Pero, no obstante todo esto, el relato predominante, ¿cuál es? Es este el que acabo de decir, ¿no? Que antes de la revolución industrial la humanidad vivía en una edad dorada, ¿no? Como el cuentito de Heidi, y esa edad que vino a ser devorada por la era industrial. Sin embargo, no hay ningún historiador medianamente serio que haya demostrado que esto era así. No tenía nada de romántico vivir de la manera que vivía el ser humano antes. Ahora, ¿cómo crecían los niños antes de la revolución industrial? ¿No? Acá voy a citar a Ayn Rand, quien en su obra El capitalismo, el ideal desconocido, hace esta cita. Mire lo que dice Ayn Rand. En 1697, John Locke escribió un informe para la Cámara de Comercio sobre el problema de la pobreza y la ayuda financiera para los pobres. Locke estimó que un hombre y su esposa con trabajo y buena salud podrían dar sostén a no más de 2 niños y recomendó que a todos los niños por encima de los 3 años se les enseñara a ganarse la vida trabajando en escuelas laborales, hilando y haciendo tejidos donde recibirían comida. Lo que pueden tener en casa de sus padres, escribió Locke, es rara vez más que pan y agua, y también en cantidades escasas. Y más adelante cita a Ludwig von Mises, quien al respecto decía, discúlpeme la transcripción, capaz que queda media extensa, pero me parece que es bien ilustrativa, ¿no? Dice, los dueños de las fábricas no tenían poder para obligar a nadie a tomar un trabajo en la factoría. Solo podían contratar a las personas que estaban dispuestas a trabajar por los sueldos que ellos ofrecían. Bajos, como eran estos tipos salariales, fueron, no obstante, bastante más que lo que estos pobres podían ganar en cualquier otro campo abierto a ellos. Es una distorsión de los hechos decir que las fábricas sacaron a las amas de casa de las guarderías infantiles y la cocina y a los niños de sus juegos. Esas mujeres no tenían nada en su cocina para alimentar a sus hijos. Esos niños eran desposeídos y morían de hambre. La fábrica fue su único refugio. Los salvó, y dice Mises, en el sentido estricto de la palabra, de la muerte por inanición. Esto está en El capitalismo, el ideal desconocido, en la página 142 y 143. ¿Qué quiero decir con esto? Es que fue a partir de la revolución industrial que todos los indicadores de bienestar del ser humano mejoraron en un proceso ascendente que de hecho a la fecha aún continúa. Es el famoso palo de hockey del que habla el economista Angus Madison, ¿no? Es decir, que bien el estado natural del ser humano a lo largo de toda la historia fue la pobreza, y que a partir del 1800 esa gráfica que venía en una línea horizontal se eleva verticalmente, cual si fuera un palo de hockey, ¿no? Entonces eso, ¿qué fue lo que motivó? Además de mejorar los niveles de ingresos y de vida, la esperanza de vida creció. Mire este dato, solo en Inglaterra la población pasó de 6 millones de habitantes en 1800 para ser de 12 millones en 1820. Los nacidos en Londres que morían antes de los 5 años de edad cayó, escuche bien esto, del 74% al 31% en menos de 50 años.
los niños ahora tenían una oportunidad para la supervivencia. La esperanza de vida cada día también aumenta. Esto de alguna manera contrasta con el dato de que la esperanza de vida durante más del 99% de la historia de la especie humana ha estado rondando los 30 años. La esperanza de vida empezó a despegarse en el siglo XX, lo hizo con más rapidez en los países más pobres que en los más ricos, ¿no? Nunca, gracias al capitalismo y a la economía de libre mercado, los pobres han tenido más y mejores oportunidades. Esas oportunidades solamente se han dado en un sistema capitalista. El afán de mejorar de los emprendedores y la competencia hace que los productos sean cada vez mejores, que sean cada vez más baratos y por lo tanto más accesibles, ¿no? Entonces, era tan grande el nivel de pobreza de la humanidad antes de la revolución industrial, que un único vestido, pero fíjese esto, pasaba de generación en generación. Ese mismo vestido, además, en esa época se lavaba poco. ¿Para qué? Para no gastar las telas y evitar el riesgo de su rotura. A ese extremo llegaba la escasez y la miseria a la que vivía el ser humano, ¿no? Entonces, la revolución industrial, ¿qué fue lo que permitió? Permitió el lujo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de que, por ejemplo, las mujeres empezaran a usar zapatos en lugar de zuecos, tomar té, café y azúcar. Los vestidos ahora no era necesario que duraran años, dado que la ropa de algodón ahora era más barata y más abundante, y estuvo, por lo tanto, al alcance de todos. La miseria en la que vivían las mujeres antes del capitalismo la debe haber hecho acariciar la orden del Nuevo Testamento. Esto lo citaba Ayn Rand: no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pero el esplendor productivo del capitalismo venció esa mirada, ¿no? Antes de la revolución industrial, los niños también trabajaban desde muy temprana edad, ¿ah? Pero el sistema fabril, ¿qué hizo? Le permitió a todos los integrantes de esa familia tener un ingreso bajo, sí, muy, muy bajo, es verdad, pero era mejor comparado con lo que había antes, que era la nada misma, ¿no? Y bueno, la suba de los salarios después no tuvo nada que ver ni con las luchas sociales, ni con la intervención estatal y las regulaciones, sino que fueron las inversiones en maquinaria que determinaron una mayor productividad, menos tiempo, digamos. En definitiva, fueron y son, y como lo siguen siendo, el aumento de las tasas de capitalización, lo que llevó al crecimiento de los salarios. Pero bueno, no sé qué opina usted, hago el contrapunto ahí, pero esta es una idea muy extendida, que lamentablemente permea mucho en nuestros estudiantes del secundario, ¿no? En donde, bueno, poco menos que se hace parecer al capitalismo como un ogro malvado que vino a destruir la familia, cuando todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo me quedo pensando en dos cuestiones. Una, toda esa situación previa a la revolución industrial que está mencionando, se me hace actual en sistemas como el de Cuba, en lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en la Unión Soviética en su tiempo, lo que ocurre en África actualmente o en algunos países de Asia, ¿no? Que están milenios atrás pareciera y que siguen manteniendo esa precariedad, ¿no? Por un lado, o sea que todavía vemos esa situación. Y por otra parte, justo lo que está comentando también de que el capitalismo, la industria, el mercado, ayudó mucho a un mayor bienestar del ser humano. Y si uno se pone a pensar, ha servido para que hayan avances, ¿no? En la medicina, en la vestimenta, en los recursos básicos de alimentación, en la logística, en el turismo, etcétera, ¿no? Y lo que no entiendo es cómo hay gente que agarra y se opone a eso, ¿no? Porque muchos dicen, no, el capitalismo, pero todo se rige de buena manera gracias a eso. No es que van al supermercado y que agarran y compran algo en la góndola y ya lo terminó poniendo alguien ahí por arte de magia. Eso llevó un trabajo, llevó una gestión, llevó una producción, etcétera, etcétera, ¿no?
Y también, Exactamente. y también uno se pone a pensar, ¿no? Que, eh, yo que sé, uno no entiende por qué se ponen en contra, algunas de esas personas, ¿no? Cuando en realidad les da un bienestar y que también, a ver, en todo sistema siempre hay imperfecciones, pero yo creo que el capitalismo es el mejor. Y también por otro lado van las intenciones humanas. Es como usted que sabe mucho de derecho, en el derecho penal, influye mucho la intención de la persona cuando comete algo. Y la maldad es intrínseca de la existencia, ¿no? Y no está fuera de ningún sistema. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso es que es tan importante ir al fondo de estas cuestiones, ¿no? E instalar estos temas, porque muchas veces, ¿qué pasa? A veces se compara, ¿no? El proceso de mercado, el capitalismo, con todas sus imperfecciones que pueda tener, producto de que es una construcción humana, y la perfección es algo que no es inherente y que es absolutamente ajeno a la condición humana, ¿no? Pero se lo compara un capitalismo real versus una construcción ideal, ¿no? El comunismo, ese cuentito de hadas con 100 millones de muertos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno compara la realidad con una construcción ideal, a veces se empiezan a crear estos cuentitos, ¿no? Esto lo decía Agustín Laje, ¿no? Decir, bueno, mientras los liberales nos ocupamos de las cuentas, de que los números cierren, de mantener la casa en orden, la izquierda se ocupó de los cuentos, ¿no? Y se transformaron en unos cuentistas profesionales, ¿no? Pero que bueno, que a la hora de los bifes se van al mazo, por supuesto, ¿no? Bueno, lo único que generan es miseria. Pero, volviendo al proceso de revolución industrial, todo este incremento de maquinarias fue lo que mejoró la calidad del producto final y prescindía de la mano de obra del hombre, claramente. Este proceso de innovación técnica generó el temor al desempleo, ¿no? Es decir, el odio a la máquina que se generó. Hubo movimientos en la Inglaterra, la Revolución Industrial, de obreros que destruían las máquinas, porque veían en ellas la causa de su desempleo, ¿no? Ahora, lo cierto es que cada vez que aparece una nueva invención, la vida del ser humano mejora. Si no, estaríamos usando el taparrabos y no hubiéramos salido del arco y la flecha, si cada innovación va a ser un problema. Usted habla de las ¿No? feministas, las argentinas estas que andan... Bueno, en ¿Cómo? fin. Usted habla ¿De quién, perdón? usted habla de las feministas, estas, las argentinas que andan con el taparrabo, esta... No, No, perdón la interrupción, siga, no siga. perdamos el tiempo. Siga, No, siga, siga, no siga, perdamos el tiempo. siga. Pero no, en este tema es eso, ¿no? La actitud temerosa ante la innovación tecnológica nos coloca en un plano conservador, de parálisis, hasta de negación mental, le diría, ¿no? Andaríamos, como le decía, con el garrote, porque el arco y la flecha hubiera sido un problema, ¿no? Pero bueno, cada nueva invención, y esto vale para la actualidad también, cuando se habla con mucho temor del advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, pero cada nueva invención mejora la vida del ser humano. ¿Y por qué la mejora? Si es que destruye empleos. Y bueno, porque permite reasignar los escasos recursos en dirección hacia nuevas necesidades. Recordemos que los recursos son escasos y las necesidades son siempre ilimitadas, ¿no? Entonces, así sucedió cuando, no sé, apareció, no sé, la industria del cassette que vino a destruir la industria del disco de vinilo, y los CD que destruyeron los cassettes, y los MP3 que destruyeron los CD, y así sucesivamente. La industria de las velas, por ejemplo, una industria, imagínese, centenaria, ¿no? Se vio avasallada cuando aparece la primera lámpara eléctrica. ¿Sí? Ejemplos sobran, ¿no? Ahora, con el argumento inicial, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Negarnos al uso de aquellas cosas que nos hacen la vida más confortable y más sencilla? Esta suerte de odio a la innovación es un error y muy frecuente, lamentablemente.
Mire, sobre estos temas, Frédéric Bastiat, este brillante francés del siglo XIX, afirmaba que los fabricantes de velas tenían que solicitarle al Estado que ordene tapar o tapear todas las ventanas durante el día de las casas para evitar la competencia desleal del sol, ¿no? Ironizaba Bastiat en una ironía que hacía en un artículo que se llamaba Petición de los fabricantes de velas, bujías, lámparas, candeleros y faroles, y en general todo lo que se relaciona con el alumbrado. Era una carta dirigida a los señores diputados, ¿no? Que está muy buena. Si cualquiera la busca que le interese leerla, está en Google, al alcance de cualquiera, ¿no? Ahora, si las máquinas y el progreso crean desempleo, y lo crearan sostenidamente, la humanidad estaría a esta altura toda desocupada. Pero la realidad indica que no es así, ¿no? Otro gran economista de este siglo pasado, Henry Hazlitt, en su obra La economía en una lección, cuenta precisamente, pone ejemplos de esto, que llevan a la misma conclusión, ¿no? En cualquier caso, la mejora tecnológica proporciona indirectamente tantos empleos como directamente dejó de facilitar. De modo que cada vez que hay una nueva invención, se incrementa el nivel de vida de la gente. Y como dijimos, bueno, naturalmente puede hacer perder algún puesto de trabajo, pero bueno, como vimos, se genera otra demanda de empleo en otro sector. En el ejemplo de la industria de la vela, se genera con el de las lámparas eléctricas, ¿no? La confusión a veces me parece que radica en que quienes protestan contra el avance de la máquina, con buenas intenciones, sienten que están defendiendo al trabajador, cuando en realidad a la larga lo perjudican. Ello por cuanto en realidad la defensa que realizan en ese caso es del puesto del trabajo y no del trabajador, ¿no? Pero bueno, me parece que era un buen punto, lejos de ser una tragedia para la humanidad, la revolución industrial primero y los avances tecnológicos posteriores que se vinieron y que se vienen dando día a día han determinado un aumento en la mejora de la calidad de vida de la población mundial, ¿no? Y otro dato no menor que está relacionado con esto es que todo este proceso que estamos diciendo, ¿qué fue lo que facilitó? Y bueno, la movilidad social ascendente, nunca antes vista. Esta circunstancia en la historia, el que nacía esclavo moría esclavo, el que nacía siervo moría siervo, y el noble, más allá de que fuera un inútil y no serviera para nada, moría como noble, ¿no? El nuevo sistema permitió que el esfuerzo, la capacidad, el talento, el mérito, la inquietud, la innovación fueran premiados, pero no por los gobernantes de turno, sino por el prójimo. Eso fue un estímulo al genio creativo del ser, ¿no? Permitirle a la gente liberar el genio creador para que la gente pueda producir y apropiarse del fruto de su esfuerzo y generar los marcos institucionales que le aseguren que el producto de su esfuerzo va a ser respetado y no violentado. Creo que esa es la gran lección o la gran enseñanza que nos deja toda esta historia de la revolución industrial, ¿no? Que tiene de alguna manera paralelismos con nuestros tiempos, ¿no? Pero que bueno, me parecía oportuno traerlo al relato a la hora de derribar mitos que nos condicionan después en el diario vivir. Sí, me hace acordar en los valores que está hablando, ¿no? Sobre todo de la innovación y otros que estaban mencionando, al gran Guillermo Sicardi, ¿no? Que siempre hablaba de esas cosas y las ponía en la mesa, ¿no? Y qué tan importante es eso, ¿no? Porque uno también cuando consume un producto, cuando usa un servicio, ahí está mucho el factor también de la calidad, que eso también se mejoró bastante. No es lo mismo el pan de hace 200, 300 años que el de ahora, en ciertas cosas. E incluía la resistencia también de alimentos, de las máquinas. Un montón de cosas se ha evolucionado. Y en la capacidad de producción a escala también, ¿no? Es decir, la misma la cuestión artesanal que cuando se puede producir en masa, ¿no? No solo para el consumo básico, sino también para generar excedentes para la venta, ¿no? Por eso digo, incluso ahora con este tema del advenimiento de la inteligencia artificial, que
he visto en muchos casos como que hay que limitarla, que hay que tener cuidado, que, a ver, tranquilo, todo ha venido para mejorar la vida del ser humano. ¿Ah? Algunas profesiones, algunos oficios, algunos empleos desaparecerán, bueno, puede ser, pero eso va a permitir facilitarle la vida a la gente en otras áreas y se van a liberar recursos para destinarlos en otras áreas donde haya que dar satisfacción a nuevas necesidades que vayan surgiendo. Y así es como avanza la humanidad, ¿no? Así que bueno, es un aporte más a la discusión de ideas este tema de la revolución industrial y sobre todo ese mito de que la revolución industrial perjudicó fundamentalmente a las mujeres y los niños. En realidad, más allá de las condiciones realmente que nadie quiere tener para el día de hoy, como decíamos, terminó siendo la posibilidad de impedir que la gente se muriera de hambre, como lamentablemente pasaba antes de la revolución industrial, ¿no? Sí, sí, y se nota mucho esos cambios, ¿no? En la actualidad, en todo directamente. Bueno, por ejemplo, en la producción de campo, si una persona tiene que ponerse ahora a agarrar y desmalezar, que es algo que yo hago acá bastante, me puedo hacerlo con un machete y demoro capaz que 5 meses, y con un tractor en un día se hace en un par de horas nomás, ¿no? Entonces también hay que ver mucho el beneficio, ¿no? De todas esas cosas. Bueno, la tecnología que estamos utilizando en este momento, que todavía también incluso habrá mucho más avances, ¿no? Y yo creo que todo va en el uso que se le da a las cosas, a las herramientas. Por ejemplo, usted usa un cuchillo, se pone ahora a picar carne, a hacer algo, a armar una comida, obviamente tiene una buena finalidad. Ahora sale a cuchillar a 5 o 6 personas, obviamente que no va a ser nada bueno, ¿no? Va también mucho en cómo se usen las cosas, ¿no? Y que todavía capaz que la humanidad tiene un desafío por seguir aprendiendo. Totalmente, la dualidad de las cosas, ¿no? En definitiva, es eso. Pero bueno, hay que tomar nota de las lecciones de la historia y a veces también analizarla de manera tal de no caer en la trampa de quienes intentan reescribirla, readecuarla a sus intereses, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, Onofre, como siempre decimos, a todos los amigos que nos escuchan a sumarse a la ALU. Puede haber alguna novedad antes de fin de año, capaz que metemos alguna actividad más, así que estén atentos que puede haber novedades en este sentido. Me parece perfecto. ¿Alguna red de ALU? Bueno, sé que en Twitter está, ¿no? O contacto para que la gente pueda sumarse. Sí, nos contactan a través de las redes y con mucho gusto establecemos el contacto. Ahora dimos inicio a un premio que se va a entregar anualmente, el premio a quienes defiendan el defensor de la libertad, digamos, de cada año, ¿no? Alguien que por sus acciones, sus contribuciones, contribuya a la defensa del respeto recíproco. Y bueno, el premio va a llevar el nombre del doctor Guillermo Sicardi. Así que bueno, seguramente va a haber novedades, ya lo hicimos público. De unanimidad se designó que entregar el premio este año al presidente argentino Javier Milei. Estamos haciendo las gestiones para poder concretarlo, así que bueno, ya va a haber alguna novedad en estos días en ese sentido. Bueno, la verdad, como siempre, agradecerle, un placer compartir este espacio. Un saludo a toda la gente que se ha sumado a escuchar, que ahí estuve visualizando en redes, sobre todo, que estuvieron escribiendo, y le dejo la despedida. Bueno, muchísimas gracias a los amigos que se suman. Realmente, sin ellos la columna no sería posible, ¿no? Si no hay oyentes. Así que bueno, gracias. Como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo para todos.